Y durante estos minutos que tenemos por delante, aleluya, yo quiero que guardes en tu memoria este versículo de Jeremías 29, versículo 11. La parte principal de este versículo es: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Amén. Se aguardar esta frase del Señor que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé todos los planes que tengo acerca de vosotros. Amén. Quédate con esta frase. Es una pequeña frase, parte de ese versículo, pero tiene un poder sobrenatural. Porque nosotros sabemos que cuando planeamos algo o queremos hacer algo, por más pequeño o grande que sea, siempre lo asociamos con el valor que tiene, ¿verdad? Con lo que vamos a emplear, dinero, bienes, todo, ¿verdad? Todas veces que hacemos un plan, cuando queremos hacer incluso un viaje, todo, cualquier cosa, siempre lo primero que asociamos a este plan, a esta decisión, aleluya, es lo que vale, lo que costará esta decisión. Por eso guarda esta frase en tu corazón: yo sé los pensamientos, o sea, yo sé los planes que yo tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Amén. Y con nuestro Dios no es diferente, porque Él estableció que todas las cosas tienen un valor. Debemos a veces debemos cuidar de todo aquello que tenemos. ¿Por qué? Porque nos ha costado conseguirlo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sea un objeto, sea lo que sea, hay un precio por detrás. Entonces debemos cuidar de todas las cosas. Y a veces las cositas más pequeñas, sencillas, que parece que no tienen ningún valor, son aquellas que debemos dar más valor todavía y un cuidado especial. Y hoy la palabra de Dios nos guiará, nos llevará sobre este tema. Y veremos también extremos muy buenos al final, pero muy buenos, por supuesto. Pero también no podemos olvidar del otro extremo, que hay extremos muy malos. En la palabra de Dios están reflejadas historias maravillosas, sobrenaturales, historias que conmueven el corazón, que alegra el corazón, historias de testimonios tremendos, pero también hay historias muy tristes, de personas que tomaron decisiones equivocadas, de personas que dijeron y fueron guiados por el pecado completamente y se dejaron llevar por el orgullo y por las pasiones de sus corazones. Amén. Entonces, en esta mañana veremos un par de ejemplos de estos extremos malos, sobre hasta dónde el orgullo y el pecado puede llevar a una persona. Personas que, movidas por los más oscuros deseos, estuvieron dispuestas a pagar o a vender para lucrarse. Pero mira lo que dice Cristo en Juan capítulo 15, versículo 3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso ya nos está dando una señal de que será, aleluya, el final de esta predicación. Aleluya. ¿Por qué? Porque siempre Jesús nos llevará a un lugar de entrega total y de amor por el prójimo. O sea, siempre cuando hablamos de amor, siempre cuando hablamos de compasión, estamos hablando de entrega. Estamos hablando del don precioso de dar. Amén. Entonces, pero antes de llegar a este lugar maravilloso que el Señor nos estará llevando en esta mañana, y que estoy seguro, cierto estoy, que saldremos, cuando oraba nuestra hermana: Señor, que no permitas que salgamos de la misma manera. Estoy seguro, por medio de la palabra de Dios que ya fue cantada aquí, aleluya, y ahora está siendo expuesta de una manera más clara,
todos tendremos la oportunidad de salir de aquí con nuestras vidas completamente transformadas. Amén. Aleluya. Tan solo tenemos que creer y abrir nuestros corazones para la palabra de Dios. Uno de estos ejemplos que nos traen mucha tristeza, mucha, no sé, de ver hasta dónde llega, o sea, el precio por el pecado, lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 3. Esther capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Vale? Amán no era príncipe, Amán no era de la realeza, aleluya, pero el rey le engrandeció tanto que puso una silla por encima de sus propios príncipes. ¿Vale? Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Vale? Todo el reino, toda la gente tenía todas las regalías del mundo, pero su orgullo era más grande que todo eso. No se conformó de que apenas un hombre no se arrodillara delante de él. Y dice que se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. El precio del pecado lleva a la persona al extremo. Y vemos aquel extremo del odio, del orgullo y la pasión de este hombre, que ya no era simplemente aquel hombre a ser exterminado, sino que toda una nación, todo un pueblo, por causa de su orgullo. Vemos aquí que Amán, en el primer mes, versículo 7, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Asuero, fue echada por, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, escuchar bien, ya no es Mardoqueo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que maneja la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Aleluya. Para que tengas una idea
10,000 talentos de plata serían como 6,000 días de trabajo o 16 años de trabajo. Unos 340,000 kilos de plata. Estaríamos hablando en miles de millones de euros actualmente. Amén. O sea, toda una fortuna por causa del orgullo, por causa del pecado que movió a este hombre al odio extremo, ya no solo hacia una persona, sino a toda su nación y su gente. Y con mentiras lo hizo, porque hasta entonces no había problema en el reino, no estaba pasando nada. Y si él ni se dio cuenta que la mismísima reina que tenía él era judía, todo iba bien. O sea que mintió al rey, diciendo: mira, esta gente es mala. Ya no era solo aquel hombre que no se curvaba delante de él, sino que era toda su gente. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba dispuesto a pagar millones en plata para ver a una nación entera ser destruida. Podemos ver aquí sin ninguna duda cuánto el enemigo invirtió para intentar impedir, aleluya, que tú y yo estuviésemos aquí en esta mañana. Pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué tiene que ver Amán, el pueblo judío de aquel entonces, con nosotros que estamos aquí? Aleluya. Lo que Amán no sabía, no se había dado cuenta que por detrás de él había un enemigo mucho más grande. Estaba el diablo, Satanás, intentando romper, porque él sabía que Jesús vendría por el linaje de Israel. Y si destruye el pueblo entero, no viene Jesús, no se cumplirá la profecía. Así que el diablo aprovechó el odio de Amán hacia Mardoqueo y dice: mira, voy a incitarle más cosas todavía. Mira, para que este pueblo sea, si uno lo hizo, entonces todos lo harán. Así que destrúyelos a todos. Y así fue. O sea, Amán tuvo el permiso del rey para hacer, aleluya, lo que estaba en su corazón. Pero por detrás había un plan maquiavélico de Satanás para intentar romper, aleluya, con la promesa que Dios tenía, porque vendría el Mesías, el Salvador, por medio de su pueblo. Amén, aleluya. Y si esto pasara, se rompería todo, no estaríamos de verdad aquí. Pero gracias a Dios, aleluya, que el Señor que nos da victoria por medio de Cristo Jesús, aleluya, que el Señor obró milagrosamente a favor de su pueblo. Vemos la historia, aquí solo estoy centrándome en el precio, en la disposición, aleluya, que el pecado lleva a la persona a dar, a invertir, o sea, a poner todo, muchas veces movido por el orgullo o por el odio, o sea, por la mentira, por el engaño, por el deseo, las pasiones en sí. Vemos los informes policiales, ¿verdad? O sea, siempre cuando ocurre un crimen, ellos siempre tienen tres bases: o es por dinero, o es por poder, o es por los sexos. Siempre, ellos buscan siempre estos tres puntos, porque siempre, aleluya, encuentran que la motivación siempre es el precio del pecado. Y siempre aciertan, porque siempre está movido. Aquí, ¿quién mata por amor? ¿Quién mata por ayudar? ¿Verdad que no? Entonces vemos aquí que este hombre simplemente ofreció al rey millones y millones, hablando de los días actuales, para eliminar, invirtió todo, quería darlo todo para romper, para destruir a toda una nación. Aleluya. Y vemos aquí también con Judas. ¿Quién conoce la historia de Judas? A él le fue un poquito más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba en el mundo
Jesús ya caminaba en el mundo, era una persona pública y además caminaba con él todos los días. Estaba, o sea, servía junto, comían junto, caminaban junto. Judas veía los mismos milagros que los demás apóstoles estaban, y era el que llevaba la bolsa de dinero en manos. Amén. En Lucas capítulo 26, aleluya, versículo 14 al 16 dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Había pasado algo antes, que había una mujer que, desesperada por el perdón y por cambiar de vida, dice la palabra de Dios, que ella entró en la casa de este Simón el leproso, donde estaba Jesús. Y dice que esta mujer llevaba consigo, aleluya, un vaso de alabastro, una vasija llena de un perfume carísimo. Dice la palabra de Dios que este valdría al día de hoy 300 días de salario. O sea, era un dineral. Y dice que esta mujer rompió este vaso de alabastro y empezó a lavar los pies de Jesús, y con sus lágrimas y sus cabellos lo enjugaba, aleluya. Y Judas fue uno de ellos. Mira qué está haciendo esta mujer. Este dinero se podía ver, o sea, recaudado, vendido y recaudado para dárselo a los pobres, pero la intención de Judas no era exactamente esta. Y cuando vio que aquel perfume se iba todo, o sea, él dice: wow, se desesperó, viendo y no entendiendo el ministerio de Jesús, por supuesto. Y vemos un poquito más adelante, cuando llegó con los principales sacerdotes, o sea, y en su corazón no había otra cosa, quería ganar, quería lucrarse en algo. O sea, él veía a la gente caminando, veía los ciegos viendo, veía a los leprosos siendo sanados, pero no veía nada económico entrar. Y Jesús, una y otra vez: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y no os olvidéis de la frase del versículo 11 de Jeremías: yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén. Y el versículo 16, aleluya, en el 15 aún dice: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, con los bolsillos llenos, creía él que hoy en día sería que daría para comprar una casa, daría para comprar un terreno, cualquier cosa así, ¿vale? Ya con su bolsillo lleno, dice el versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aleluya. 30 monedas de plata. Piénsatelo, Judas. Podrás comprarte una casa, un terreno, y ya no tendrás que estar yendo de una parte a otra con estos, viendo tantos milagros, viendo tantas cosas. Ya tendrás tu futuro asegurado por el resto de tus días. Qué necio, qué loco fue Judas. Aleluya. Y lo que Cristo ofrecía era mucho más que dinero. Lo que Cristo estaba dispuesto a entregarlo y a darlo todo, valía mucho más que cualquier millón, que cualquier talento de plata, y mucho menos, aleluya, 30 monedas de plata, que prácticamente para entregar al Hijo de Dios, aleluya, era vergonzoso. Ni siquiera se inmutó en pedirle a los sacerdotes algo tan barato, aleluya, al dueño de la vida. Y no podemos también olvidar, en el Nuevo Testamento también vemos
a una pareja muy conocida, Ananías y Zafira, su mujer. Estos eran creyentes, aleluya, que nacieron en el día de Pentecostés, aceptaron a Jesús como su Salvador. Unos versículos antes de su historia hablan que la iglesia era como un solo cuerpo, una sola familia, y todos cuidaban el uno del otro. No había avaricia, no había nada. O sea, todos compartían todo lo que tenían, fuese de comida, de bienes. O sea, nadie tenía necesidad de nada. Y estos dos, dice la palabra de Dios que está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Estos dos tuvieron una decisión muy triste, muy infeliz. Aleluya. Dice la palabra de Dios que ellos vendieron una heredad. Ellos vendieron algo que era suyo, pero para decir y mostrar a todos que eran buenos cristianos, aleluya, querían hacer como los demás, o sea, presentar a los discípulos de Jesús, diciendo, mira, aquí está nuestra ofrenda, para que toda la iglesia sea beneficiada. Pero dice la palabra de Dios, versículo 2, dice, y sustrajo del precio, sabiéndole también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, quería comprar la fama, quería comprar, o sea, el reconocimiento basado en el precio del pecado, en la mentira, en el engaño. Y Pedro dice, mira, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué habéis permitido que Satanás entrara en vuestro corazón y mintiese no solo a nosotros, sino al Espíritu Santo? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, era tuya. Y si la vendiese, o sea, hiciera lo que hiciera, era tuya. ¿Para qué mentiste? ¿A cambio de qué? Aleluya. Vemos cuando el hombre se deja usar por el diablo, lo primero que entra en el corazón es el orgullo. Y luego todas las demás cosas. Pero vemos también que esta historia no tuvo un final feliz. Esta pareja, los dos murieron. Aleluya, a causa del juicio de Dios sobre sus vidas. Amén. Vemos también el último ejemplo del mago Simón. Aleluya. Un hombre que estaba viendo lo que estaba pasando allí cuando los discípulos hacían la obra del Señor. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que los milagros y las maravillas, las señales, o sea, que él estaba presenciando, lo dejó atónito. Aleluya. Entonces él dijo, mira, ¿cuánto tengo que pagar para tener este don? Para que cuando le ponga las manos en la gente, esto reciba el Espíritu Santo y sean sanados. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aleluya. Por el precio que sea, muchas veces el hombre está dispuesto a hacer muchas cosas malas. Está dispuesto a engañar a su propio hermano, a su propia familia, a sus amigos que tanto confiaron en él, por causa de un puñado de billetes, por causa de un favor, por causa de lo que sea. El diablo se aprovecha de la ocasión, por supuesto. Aleluya. Y esta persona, este hombre y esta mujer está dispuesta a todo por causa del precio del pecado. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor.
Aleluya. Y todo lo que hemos visto hasta ahora son apenas, algunos ejemplos de personas que no entendieron que el verdadero plan de Dios, la verdadera bendición del Señor, la verdadera victoria en Cristo no se puede comprar con dinero. No se obtiene con mentiras. No las tenemos, no las ganamos por lo guapo, alto, o lo que tengamos, o lo que aparentamos ser. Aleluya. Sino que esto estaba en los pensamientos de Dios. Las bendiciones que Él nos tiene para nosotros, aleluya, Él ya lo había dicho antes. Yo, el Señor, yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, y además para daros el fin que esperáis. Y sabiéndolo esto, aleluya, ¿cuál es la conclusión que llegamos? Entonces el Señor me quiere, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a librar cuando haga falta, el Señor me va a proveer, el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a hacer lo imposible, aleluya, para ver a su hijo y a su hija siendo bendecidos, ¿sí o no? Aleluya. Amada iglesia del Señor, en este momento, ahora desde el otro lado del tema que estamos hablando, ¿cuánto vale la bendición del Señor? ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Cuál es el precio, aleluya, que Cristo estuvo dispuesto para pagar, aleluya, por nuestra redención? Pero antes de llegar a Jesús, que es el centro de esta predicación, que es el porqué que estamos aquí en esta mañana, queremos dar ejemplo de personas también que entendieron, aleluya, como esta mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo. Ella no tuvo el menor reparo en derramar algo que para ella era muy valioso, pero no más que el perdón de Dios para su vida, no más que la transformación que ella necesitaba. Ella no estaba buscando negociar con su salvación al hacer aquel gesto, sino que estaba diciendo sin palabra que nada era más valioso que ser perdonada y restaurada. El perfume era simbólico, que decía: yo estoy dispuesta a darlo todo, rendirlo todo, pero ya no quiero vivir la vida que tengo. Ya no quiero vivir esta vida de amargura, esta vida de pecado. O sea, en forma simbólica estaba diciendo: estoy dispuesta a todo, abrir su corazón. Aleluya. Y esto lo encontramos en el capítulo 12 de Juan, los versículos del 1 al 6. Es una historia muy hermosa, muy bonita. Aleluya. Vemos aquí a Jesús como siempre, o sea, haciendo algo glorioso. Vamos a leer la historia para que entendáis bien, ¿no? O sea, la importancia de la decisión del corazón de esta mujer. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aleluya. El simbolismo de lo que esta mujer ha hecho, lo que estaba dispuesta a hacerlo, es lo que el Señor también nos llama a nosotros una y otra vez. Aleluya. ¿Por qué? ¿Y qué, cómo transmitirlo? ¿Cómo traducirlo a nuestros días actuales? Por supuesto, quizás muchos de nosotros no tengamos un vaso de alabastro que cueste 300 días de trabajo, ¿verdad que no? Creo que no, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué significa esto? Aleluya. Para darlo todo. Porque muchas veces nosotros siempre pensamos desde nuestro egoísmo, ¿no? O sea, mira, yo voy a dar esto de lo que me está sobrando. De los 365 días del año, a ver el día que me sobra y voy a congregarme en este, ya está. Solo estos 2 días o 3 días. Cuando hay convocatorias, cuando hay llamamientos, nunca participo. ¿Por qué? Porque ya lo he dado. Ya de los 365 días ya he separado 2 días. Y esos 2 días ya he dado para el Señor. Y ojo, que no me pase nada en esos 2 días, que si no, tampoco. ¿Tiene sentido eso o no? ¿Verdad? Aleluya. Y este perfume de esta mujer era simbólico, estaba diciendo: mire, estoy dispuesta a darlo todo, rendirlo todo, aleluya, para que recibir lo más valioso, que es ser perdonada. ¿Y quién conoce a Zaqueo? Nuestro hermano Zaqueo, el pequeñito, ¿verdad? Aleluya. Vemos a un hombre que al recibir a Cristo en su casa, al reconocer su situación, dice la historia en Lucas 19, era un cobrador de impuestos. O sea, para aquel entonces actuaba con mucha mala fe. O sea, se enriqueció ilícitamente a base de mentiras, de engaños. Pero cuando se encuentra con Cristo, la cosa cambia. Aleluya. Cuando él caminando buscando a ver a Jesús, y como era bajito, se subió a un árbol, y Jesús, fijándose en él, le dijo: hey, bájate a prisa. Yo tengo que posar en tu casa hoy. Tengo que hablarte algo. Tengo que hacer algo en tu vida. Hay algo que no cuadra. Dice la palabra de Dios que este hombre era rico, era de renombre, tenía todo, pero era pobre, miserable y desnudo. ¿Podemos entender de esta manera? A nivel espiritual. Y dice la palabra de Dios que este hombre recibió a Cristo en su casa, pero no con la cara cerrada, no enfadado, sino que gozoso. Aleluya, porque Cristo vino a su casa. Y vemos el fruto de esta decisión. Él fue capaz de decir, de restituir todo lo que había robado. Y no solo una parte. O sea, él dijo al Señor: mira, Señor, si he robado 100, yo daré 400. Si he hecho mal a uno, o sea, un porcentaje, yo multiplicaré por 4. O sea, estaba diciendo: yo quiero, aleluya, tener una nueva vida de integridad. Yo quiero ser alguien nuevo. Yo quiero ser una nueva criatura. Pero no bastaba solo con palabras. Él dijo: con hechos lo demostraré. Aleluya.
No solamente voy a decir yo soy cristiano, conozco a Dios, conozco la Biblia, aleluya, como decía nuestra hermana al principio, pero la gente ve a Dios sin nosotros. Cuando vemos un cartero vestido, ¿verdad? En la puerta de nuestros pisos, cuando lo vemos vestido, inmediatamente lo identificamos, ¿verdad? Este viene de correo y nos viene a traer las cartitas que no, muchas de ellas no nos gustan, pero viene a hacer su trabajo. ¿Sí o no? De lejos, cuando vemos a un policía, sabemos que está trabajando, sabemos que él representa la ley y el orden de la ciudad. ¿Sí o no? O sea, solo de ver cómo se viste, cómo camina, lo que lleva encima, sabemos que representa a algo. Vemos una persona de blanca colgando aquí una cosita, aquí un bolígrafo, ¿qué es? Un médico, ¿verdad? O sea, inmediatamente, aleluya, él no solo dice que es médico, él no solo dice que es un bombero, un policía, sino que sus frutos hablan por ellos. Amén. Y Zaqueo está diciéndonos a nosotros hoy, él no solo quería decir, he tenido un encuentro personal con Cristo, qué guay, qué bonito. O sea, Cristo vino a mi casa, qué bonito. Ahora yo soy cristiano, también es bonito. No, él dijo, yo estoy dispuesto a demostrarlo. Amén. Estoy dispuesto, aleluya, a demostrarlo. ¿Por qué? Porque el verdadero fruto de arrepentimiento viene acompañado de evidencias, de las obras, de los frutos. Amén. Aleluya, no basta, porque cuántas veces salimos a evangelizar y las personas, muchas de ellas dicen, mira, yo ya conozco a Jesús, yo ya soy cristiano, ya conozco la Biblia. Vale, ¿y qué haces tú en el lodo? ¿Qué haces tú viviendo en el pecado? ¿Qué haces tú atado de manos y pies? Aleluya, por el pecado. Sin ningún fruto aparente, sin nada que evidencia, aleluya, que hay una transformación, que ha habido una transformación dentro de la persona. Entonces el verdadero arrepentimiento, dice nuestro hermano Zaqueo, viene acompañado con evidencias externas. Amén. Jesús lo ha hecho con aquella mujer. Mira, si bebes de este agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. Y es más, aleluya, tú serás transformada en una fuente de agua viva. Dentro de ti va a pasar algo sobrenatural. Aleluya, que cuando abras tu boca, aleluya, antes una boca que maldecía, una boca que mentía, una boca que engañaba, cuando abras tu boca saldrá palabras de bendición, saldrá palabras de verdad, saldrá palabras que restaura. ¿Por qué? Porque habrá una fuente de agua viva dentro de ti. Y esta fuente se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Si hay un plan, entonces tiene que haber los medios para llevarlo a cabo, ¿cierto? Y si hay los medios, estamos seguros que estos tienen un valor a ser pagado. Y este plan, Dios trazó un plan celestial y sobrenatural para redimir a toda la humanidad del pecado. Pero cuando Dios vio el presupuesto, ¿habéis hecho algún presupuesto? Las ideas vienen un montón, ¿no? Hoy voy a pintar, este año voy a pintar la casa, voy a cambiar el césped, voy a comprar un coche, tal. Pero cuando ponemos en el papel, no nos llega ni para las palomitas, porque la película es gratis, ¿no? En la tele, ¿verdad? Cuando hacemos el presupuesto, es Dios mío, sea pintar la casa, no, sea esto, no, esto, lo otro, me voy a conformar, aleluya, en comprarme una Coca-Cola, ¿verdad? Pero cuando Dios mira el presupuesto,
Él dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, miró al mundo, miró el presupuesto, miró el por qué, miró el para qué, miró el plan, miró sus pensamientos, lo que había dicho en el pasado, los planes de bien que él tenía acerca de la humanidad, aleluya, y dijo, él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, no pensó en ahorrarse, no pensó en economizar, no pensó en nada. Él sabía que el precio era alto, el precio era caro, pero lo dio todo para salvarnos. ¿Ves la diferencia de los anteriores protagonistas? Personas que estaban pensando en su propio ego, en sus propios placeres, en su propio orgullo, aleluya. Pero aquí vemos un Cristo entregado, un Dios compasivo, un Dios, aleluya, dispuesto a todo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué precio fue este? Aleluya. Vamos a leer en Primera de Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Este fue el precio. Este fue, aleluya, el requisito. Este fue el medio y no había otro por el cual Dios nos ha regalado la salvación. Nos ha dado una nueva vida, mucho más valioso que el oro y la plata, mucho más que los bienes y cualquier otra cosa que el dinero pueda comprar. La sangre de Cristo fue y es, aleluya, el precio de nuestra salvación. Aleluya. Y no, dice la palabra de Dios, no escatimó. ¿Sabe aquello regatear? ¿Sabe el regateo típico que lo vemos, no? Si los mercadillos y tal, ¿no? O sea, no escatimó. Se vio el presupuesto y dice, ok, lo acepto. O sea, es el precio, pues entonces será el precio
que tenemos que pagar. ¿Y nosotros qué? Nos levantamos, por favor. Estamos dispuestos también a pagar el precio. Pero pastor, tú has dicho que Cristo ya pagó el precio por todo, ¿verdad? O sea, ya en Cristo somos salvos, por supuesto. Claro que sí. Nuestra salvación ya fue pagada, nuestra redención ya fue pagada por medio de Cristo, aleluya. Pero como los ejemplos que hemos visto en la vida de Zaqueo y todos los demás ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, nosotros también tenemos que ser valientes, esforzados, aleluya, porque dentro de este plan de Dios para nuestra vida, Dios nos llama, aleluya, al compromiso, a la entrega, o sea, a la renuncia, a darlo todo. Dios llama a Abraham y dile: Abraham, yo tengo unos pensamientos muy buenos para ti. Son tremendos. Yo te haré, yo te daré, tú serás. Y Abraham, wow, qué guay, qué maravilla. Pero sal de tu tierra, de tu parentela, y ves a la tierra que yo te mostraré. Aleluya. ¿Qué significa esto? Obediencia. Y Abraham podía decirle, como nosotros podemos decirlo, ¿no? Aleluya. ¿No puedes bendecirme aquí, Señor? Aquí rodeado de mis parientes, amigos, mi casa, mi comodidad, mi rutina. Tu bendición, o sea, no podía ser aquí, caer aquí mismo. Aleluya. Pero lo que Dios estaba pidiendo a Abraham, en primer lugar, era que creyese en Él. Y después de haber creído en Él, obedecerle. Aleluya. Pero Abraham no le cuestionó, simplemente obedeció. Amén. Y siguió su camino. Metió la pata, por supuesto, ¿quién no? Se equivocó, pero su fe fue inconmovible delante de Dios. Aleluya. Y hoy vemos los resultados, porque desde ahí dice la palabra de Dios: y tú no solo tú serás bendito, tú y tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Él sabe lo que está en su corazón. Amén. Y dice el Señor: el que quiere venir en pos de mí, viva a su manera, venga al culto cuando quiera, ofrende cuando le sobre, obedezca. No, esa palabra quítala. No. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Además tiene que hacer un gesto, ¿qué es? Tome su cruz. ¿Cuántos días cada día? Y sígame. Aleluya.